tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Seguiré.
por mí, porque Él me amó a mí. Le seguiré, Señor, yo te seguiré con mi alma, mente y corazón. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y el Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Para mí es un privilegio estar de nuevo con ustedes. Pues en esta ocasión, este día vamos a continuar con la enseñanza que Dios tiene para nosotros en el Evangelio de Lucas. Así que antes que nada, ¿por qué no le damos este tiempo al Señor? Que sea Él quien nos dirija, que sea Él quien nos hable esta mañana. Así que antes de estudiar esto, pidamos al Espíritu Santo que sea Él quien nos enseñe.
Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos, de estar juntos, Señor, en esta transmisión. Te pedimos, Padre, que seas tú quien nos hable a través de tu Santo Espíritu. Que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra, Señor, enseñando a nuestros corazones. Te pido, Señor, que podamos entender la verdad de este pasaje que vamos a estudiar y te bendecimos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, entonces este pasaje está bastante largo. Vamos a estudiar el camino a Emaús, ¿sí? Pero hagamos una retroalimentación de lo que hemos visto en lo que vimos en la última sesión, ¿sí? Y recordemos que hace 2 semanas estuvimos estudiando acerca de la resurrección de Jesucristo. Y es que este no solo es el evento más glorioso de la historia, sino también la evidencia más irrefutable de que la obra redentora de Dios se ha cumplido. La tumba vacía no fue una casualidad ni fue un error, sino la manifestación de la soberanía divina que había sido anunciada desde tiempos antiguos en el Antiguo Testamento. Y es que Dios planeó y ejecutó cada detalle para que el sacrificio de Cristo fuera aceptado, venciendo la muerte y asegurando entonces la salvación prometida a su pueblo. Y en el relato de Lucas, capítulo 24, del 1 al 12, vimos cómo Dios en su gracia escoge mujeres humildes para ser las primeras testigos, perdón, de la resurrección, desafiando la incredulidad de los discípulos y mostrando que el plan de Dios no depende de la sabiduría ni de las expectativas humanas. Los ángeles anunciaron la victoria de Cristo con la pregunta asombrosa: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? La resurrección de Jesús nos recuerda que el Señor es el Señor de la vida y que nuestra fe no está basada en ninguna figura histórica fallecida, sino que está basada en un Salvador que está vivo y que reina en el cielo. Pedro y Juan corrieron al sepulcro y encontraron solo vendas de lino, lo que confirmó que la resurrección no fue un engaño ni un robo del cuerpo de Cristo, sino que Dios orquestó cada detalle para que no hubiera duda de que Cristo había resucitado tal como Él lo prometió. Sin embargo, este conocimiento por sí solo no basta, sino que es necesario recordar y creer en las palabras de Jesús para comprender su verdadero significado. La resurrección es el centro del Evangelio, como dice 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Pero Cristo sí ha resucitado. Y esta verdad transforma nuestra vida, nos da la certeza de la victoria sobre el pecado, nos llama a confiar en la fidelidad de Dios y nos motiva a proclamar con gozo el mensaje de la salvación. La tumba vacía es la prueba de que el sacrificio de Jesús fue suficiente y que la muerte ha sido derrotada, así como los ángeles recordaron a las mujeres las palabras de Jesús. Nosotros entonces debemos recordar cada día que nuestra esperanza está en un Cristo vivo que intercede por nosotros y que regresará en gran gloria. Vivamos entonces en la luz de esta verdad, confiando en la promesa de la vida eterna y proclamando con valentía que Jesús ha resucitado. Ahora entonces, después de dar esa introducción y de haber visto entonces un pequeño resumen de lo que fue el versículo 1 al versículo 12, yo quisiera que esta mañana nos centráramos entonces del versículo 13 en adelante hasta el 35, ¿sí? Por eso les digo que es un pasaje bastante extenso. Vamos a irlo viendo por partes. Primeramente, el versículo 13 al 16. Jesús entonces se une a dos discípulos que iban en un camino, ¿sí? Y dice el versículo 13, recuerden que yo lo estoy leyendo en la versión de Nueva Biblia de las Américas, y dice: aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí de todas estas cosas que habían acontecido, y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Entonces vamos al versículo 13, ¿sí? Aquel día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Entonces, en este domingo, porque recuerden que todo esto pasó entre el sábado y el domingo,
que Cristo entonces es sepultado, que luego de eso pasó el Sabbat, ¿sí? Que el sábado, y de ahí vinieron las mujeres a encontrar lo que vimos en los versículos, primeros 12 versículos, ¿sí? Juntamente con Pedro y Juan, que fueron testigos. Entonces, pero en este domingo, estos dos discípulos viajaron a Emaús desde Jerusalén. Y mientras caminaban juntos, probablemente regresando de celebrar la Pascua en Jerusalén, se les dio la oportunidad de hablar, ¿sí? Entonces, estos no eran apóstoles famosos, sino que eran seguidores de Jesús simples y medio desconocidos. Y con respecto a la identidad, ya vamos a ver cuál era el nombre de uno de ellos, ¿sí? Del otro no se menciona quién era, pero es evidente que no hacían parte de los 11 discípulos, ¿sí? Entonces, ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y aproximadamente entre 11 y 12 kilómetros de Jerusalén probablemente vivían ahí y estaban regresando a casa después de la Pascua. Recuerden que mucha gente había subido a Jerusalén a, a pasar la Pascua ahí. Y no se menciona en otro lugar de las Escrituras, Emaús, ¿sí? Su ubicación exacta se desconoce, pero la tradición afirma que corresponde a un pueblo llamado El Quiubebe, El Quiubebe, que está ubicado, como les digo, a 11 kilómetros, entre 11 y 12 kilómetros al noreste de Jerusalén. Y Lucas está casi por seguro, y lo más seguro es que Lucas obtuvo su información de uno de los dos discípulos, sí, probablemente por escrito. Esto pareciera que este relato que estamos a punto de leer tiene todas las señales de que fue contado de una manera como una experiencia personal. Sí, vamos al versículo 14, dice, conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. O sea, que quiere decir que intercambiaban puntos de vista y sentimientos, probablemente sopesando nuevamente todos los hechos que habían ocurrido, y hablaban de las cosas que eran más importantes para sus corazones, probablemente, porque hablan acerca de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, en otras palabras, las cosas concernientes al arresto y la crucifixión de Jesús. Versículo 15 dice, y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Fíjense bien que quien se acercó fue Jesús. Sí, probablemente por detrás de ellos desde Jerusalén fue Jesús quien se acercó y los buscó a ellos. Sí, versículo 16 dice, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y miren, esto de sus ojos estaban velados, es decir, que Cristo veló sus ojos, o sea, él impidió que le reconocieran. En parte puede ser porque él estaba en otra forma, o sea, ya tenía un cuerpo resucitado, recordemos. Miren lo que dice Marcos, capítulo 16, versículo 12. Dice, después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo. Sí, o sea, probablemente que está hablando acerca de la forma resucitada de Jesús ya. Y Jesús se acercó a los discípulos y caminaba con ellos por un tiempo. Eh, y por un tiempo ellos estuvieron imposibilitados de manera milagrosa, casi, de reconocer a Jesús. Y miren qué interesante este contraste, porque miren el lenguaje que usa aquí, lo vamos a ver en unos versículos más adelante, pero dicen que sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y miren qué interesante este contraste con 2 Corintios 3:14. Obviamente esto está refiriéndose al por qué los judíos no pueden creer en Jesús, sino que si es que Él no se los permite. Vamos a leer entonces 2 Corintios 3:14 que dice, pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y entonces podemos ver que realmente solamente Cristo puede abrir nuestros ojos a su evangelio, a verlo a él en las escrituras. Y miren cómo de manera poética Charles Spurgeon resume este versículo. Cuando dos santos están hablando juntos, es muy probable que Jesús venga y se haga el tercero en la compañía. ¿Sí? Entonces recuerden lo que
Estaban ellos hablando acerca de lo sucedido, obviamente, y vamos a ver que Jesús se preocupa por lo que hay en sus corazones y trata aún de sacárselos. Vamos a leer entonces versículos 17 al 24. Y dice, y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Versículo 18 dice, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Pero recuerden, con semblante triste, dice el versículo 17. Sí, así que todo esto tienen que interpretarlo con un semblante o con un tono triste. ¿Qué cosas? Les preguntó Jesús. El versículo 19 dice, y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Versículo 20. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. 22 dice, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron a la madrugada al sepulcro, versículo 23, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Versículo 24. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, vamos al 17, dice, y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Y estas palabras de Jesús implican que la discusión entre estos dos discípulos era probablemente apasionada y efusiva, reflejando el estado de ánimo en el que se encontraban, esa tristeza en la que se encontraban. Y adicionalmente, es Jesús quien abre la conversación al preguntarles de qué habían estado hablando o de qué están hablando. Y de esto podemos saber que Jesús iba caminando probablemente en silencio con ellos por algún tiempo, escuchándolos mientras continuaban su conversación. Y era evidente en su semblante, obviamente, de tristeza y tal vez en la manera en que caminaban que estaban tristes. Jesús sabía lo que ya sabían ellos, obviamente, ¿verdad? Que estaban tristes y lo que aún no sabían, o sea, que no tenían razón para estar tristes. ¿Por qué? Porque Cristo había resucitado. Eh, Vamos al 18, dice, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y miren esto de Cleofas, ¿sí? Y es curioso que se denote el nombre de uno de los dos discípulos. Y lo que pasa es que probablemente Cleofas era su tío político, el tío político de Jesús. Según Juan 19:25, se habla acerca de María, que María era la esposa de Cleofas, quien era la hermana de la madre de Jesús. Leamos Juan 19:25. Dice, por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre. Y es sorprendente como tanto María como Cleofas estuvieron involucrados en la muerte y en la resurrección de Cristo. Ahora veamos la pregunta que Cleofas realizó a Jesús. ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe? Y recordemos que todo el suceso de muerte y crucifixión de Jesús se dio durante la fiesta de la Pascua. Muchos extranjeros habían subido a Jerusalén para las fiestas y la crucifixión de Jesús era ya un suceso tan conocido en Jerusalén que se extrañaron al saber que esta persona parecía ignorar. Si alguien no conocía los eventos de los últimos días en Jerusalén, debía entonces ser un simple forastero. Y si los conocía, ¿cómo podría suponer que hablaban de otra cosa? O sea, hay mucha naturalidad en esta escena, ¿verdad? Y Jesús probablemente sonrió cuando le dijeron esto. Él sabía bastante bien, obviamente, qué había acontecido en los últimos días. Versículo 19 dice, ¿qué cosas les preguntó Jesús? Y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. El 20 dice, y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día
desde que estas cosas acontecieron. Entonces, si se fijan, miren ahí, Cristo es bien intencional con la palabra con la pregunta que les hace. Le dice, ¿qué cosas? Y es que al decir esto, Jesús hábilmente siguió la conversación, animando a los hombres a que revelaran lo que había en sus corazones. A pesar de que él conocía sus corazones, había valor de que ellos mismos se lo dijeran a Jesús. Así como en la oración, aunque Dios sabe lo que habremos de decir, sin embargo, se nos motiva en la palabra a orar sin cesar, a hacer conocidas nuestras peticiones al Señor y al venir confiadamente ante el trono de gracia para encontrar oportuno socorro. Esto solo me recuerda lo que dicen las Escrituras en Salmo 139:4. Dice, aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes todo. Entonces el corazón de Cristo es que ellos mismos le comenten estas palabras, que derramen su corazón delante de él. Y dice el versículo, entonces Jesús les preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, como para hacerle sentir alivio al tener a alguien con quien desahogar sus pensamientos y sentimientos. Entonces Cleofas repasa los hechos principales con algún tono de desaliento porque estaban tristes. Y esto era precisamente lo que nuestro Señor deseaba. Entonces veamos qué fue lo que los hombres le explicaron acerca de Jesús, ¿sí? A Jesús. Ellos sabían su nombre y sabían de dónde era. O sea, era Jesús el Nazareno. Ellos sabían que era un profeta. Ellos sabían que era poderoso en obra y en palabra. Ellos sabían que había sido crucificado por los principales gobernantes del pueblo. Sí, le crucificaron. Ellos sabían que había prometido redimir a Israel. Y ellos sabían que otros decían que había resucitado entre los muertos. Versículo 21. Pero miren lo que dice aquí. Pero nosotros esperábamos que él aquí iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Ahora, este versículo habla realmente del pesar que hay en sus corazones, ¿sí? De esa esperanza que había sido aplacada por la muerte de su Mesías. Y ellos esperaban la liberación prometida de su mano, pero en el sentido común de la palabra, no a través de su muerte, ¿sí? O sea, literalmente ellos esperaban la liberación de Israel, ¿sí? Entonces ellos esperaban un reino terrenal inmediato, pero tras la crucifixión de Jesús lucharían con esa duda, ¿sí? Acerca de si él era realmente el Mesías que había de reinar. Pero seguían considerándolo como un profeta verdadero. Y como les decía, estos discípulos tienen una esperanza que había sido decepcionada, pero de alguna manera su esperanza estaba equivocada. ¿En qué sentido? Porque dijeron que él era el que había de redimir a Israel. Pero Jesús les mostraría que su verdadera esperanza se cumplió en él y en su resurrección. Miren que dice el versículo también, además de todo esto. O sea, no solo su muerte parecía dar el golpe fatal a sus esperanzas, sino que ya habían pasado 2 días desde que murió. Y este era el tercero. Es cierto que algunas, dicen ellos, ¿no? Algunas de nuestras mujeres nos sorprendieron al contarnos de una visión de ángeles en la tumba vacía esta mañana, diciendo que él estaba vivo y que algunos de nuestros hermanos, discípulos, fueron ahí y confirmaron este relato. Sin embargo, a él no lo vieron, dice el versículo, ¿sí? Eh, y un relato verdaderamente triste, contado de una profunda desesperanza probablemente en su corazón, ¿sí? Y todavía dicen, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Estas palabras podrían sugerir alguna esperanza por ahí. Sí, habían escuchado rumores acerca de su resurrección, como les decía, y quizás Cleofas recordó las promesas del Señor que prometió, lo pueden ir a buscar en Lucas 9:22 y en Lucas 18:33, que él iba a resucitar al tercer día. Sí, no obstante, parece más probable que esa fue la manera de expresar su sorpresa ante el forastero, sí, que él estaba sorprendido que no sabía las cosas que habían pasado y que aún no conocía lo que toda esta Jerusalén estaban comentando durante esos últimos 3 días. Vamos del 22 al 24, dice, y también algunas mujeres entre nosotros nos asombraron, pues, y dice, nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían
que él vivía. 24 dice, algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Sí, entonces, ¿cuáles eran esos discípulos? Recordemos lo que estudiamos en la semana pasada, hace unas semanas, era Pedro y Juan, ¿sí? Y dice que lo hallaron también las mujeres, así como lo habíamos estudiado igualmente anteriormente. Entonces, pero a él no lo vieron. Y eso era cierto. Es evidente que Cleofas y su compañero no habían escuchado todavía acerca de una, eh, por lo menos de la aparición que se le hizo a María Magdalena también. Y Jesús quería saber de ellos, es lo que quiere saber de nosotros probablemente el día de hoy. ¿Podríamos creer sin ver con nuestros propios ojos? Y es que podemos y debemos de creer basados en los testimonios confiables de aquellos que lo vieron con sus propios ojos. Es decir, nosotros en nuestro caso, en el caso de ellos era de lo que habían escuchado de estas otras personas. Sin embargo, ahora para nosotros es que debemos de creer el testimonio de las Escrituras, que Él resucitó, ¿sí? Porque la vida del justo se vive por fe, o sea, por creer la palabra de Dios. Vamos del 25 al 27, dice. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. 26 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entraran en su gloria? 27 dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Analicemos el 25. Dice, oh insensatos y tardos de corazón. Insensatos, o sea, personas sin entendimiento, sí, y tardos de corazón. Aquí prácticamente Jesús les dijo que el problema de creencia estaba más en su corazón que en su cabeza. Muchas veces pensamos que los principales problemas para creer están en la cabeza, pero en realidad se encuentran en el corazón. ¿No era necesario que el Cristo padeciera? Es decir, que a través de la puerta del sufrimiento, obviamente el sufrimiento de Cristo, sí, Él iba a entrar en su gloria. Es como que si les dijera, creen en la gloria, pero estos mismos sufrimientos son la puerta que lleva hacia ella. Sí, las profecías del Antiguo Testamento citaban con frecuencia a un siervo, que el siervo de Jehová iba a sufrir antes de entrar en gloria. ¿Sí? Y ellos deberían de haber creído todo lo que los profetas habían dicho anteriormente en el Antiguo Testamento. O sea, que el Mesías sufriría primero y después iba a ser recibido en gloria. Y los dos discípulos no habían conectado entonces todos estos puntos. 27. Dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y aquí Jesús ha de haber dado un masterclass, ¿sí? Una gran clase acerca de todas las profecías que se hablaban de él en el Antiguo Testamento. Y aquí nuestro Señor nos enseña tanto la reverencia que nosotros debemos de tener al Antiguo Testamento, ¿sí? Y que todo el Antiguo Testamento y el gran mensaje central del Antiguo Testamento es Cristo. Más adelante en el versículo 44 nos presenta las tres divisiones del Antiguo Testamento que él hace, pero aquí lo está hablando en una manera resumida a referirse a lo mismo, ¿sí? Porque en el 44 vamos a ver que hace referencia acerca de la ley, de los profetas y de los salmos. Aquí solo está hablando acerca de Moisés, la ley y los profetas, ¿sí? Y en la indudable sabiduría de Dios y divina providencia, la esencia de la enseñanza de Cristo acerca de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento se encuentra aquí y Él se las empieza a explicar a estos dos discípulos. Sin embargo, por esa divina providencia no fue registrada. O sea, no sabemos a cuáles hizo referencia Cristo exactamente. Pero la esencia de lo que expuso sin duda incluyó una explicación del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, el cual estaba lleno de símbolos y tipos que hablaban de sufrimiento y muerte. También por alguna razón tal vez se refirió a los principales pasajes proféticos que hablaban de la crucifixión. Sí, asimismo debió señalar el verdadero significado de pasajes como el Génesis 3:15, que habla acerca de que la simiente de la mujer iba a estar en contra
de Satanás y que le iba a herir en la cabeza y el otro en el carcañal, etcétera, ¿no? Hay muchos pasajes en Números 21, 6 al 9, Salmo 16, 10, Jeremías 23, 5 al 6, Daniel 9, 26 y muchas otras profecías mesiánicas, en especial aquellas que hablan de su muerte y de su resurrección. Probablemente Cristo les dijo que el Mesías era primeramente la semilla de la mujer, la simiente de la mujer, cuyo calcañar había sido herido, la bendición de Abraham para todas las naciones, el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, el hombre que luchó contra Jacob, el león de la tribu de Judá, la voz de la zarza ardiente, el cordero de la Pascua, el profeta superior a Moisés, el capitán de los ejércitos del Señor de Josué, el máximo redentor mencionado en Ruth, el hijo de David que era un rey superior a David, el Salvador sufriente del Salmo 22, el buen pastor del Salmo 23, la sabiduría de Proverbios y el amante de cantar de los cantares de Salomón, el Salvador descrito en los profetas y el siervo sufriente en Isaías 53, el Mesías, príncipe de Daniel, quien establecería un reino que nunca iba a terminar. Sí, y hay pasajes que podemos leer aquí ahorita, por ejemplo, en Isaías 53, 3 al 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Isaías 50, del 5 al 7 es otro ejemplo que los profetas enseñaron al respecto al mismo tema. Jehová es el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de disputos, porque Jehová, el Señor, me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Daniel 9:26 muestra a otro profeta hablando sobre esto. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Zacarías 12:10 es otro ejemplo. Mirará a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Entonces, ¿qué es lo que nuestro Señor hizo cuando se encontró con ellos? Él tomó el libro que ellos habían estudiado todas sus vidas, el Antiguo Testamento. Él se enfocó en las páginas que ellos habían estudiado tan bien y los guió a través de los viejos textos que ya eran familiares para ellos. Entonces veamos cómo Jesús se revela a los discípulos en el camino de Maús. Sí, vamos al versículo 28. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Sí, entonces Jesús actuó como si debía continuar más lejos, ¿sí? Pero no quería forzar su compañía sobre estos discípulos, o sea, no querían que ellos le invitaran, ¿sí? El 29 dice, y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Y miren que les insistieron, ¿sí? Y es que de no haberlo hecho, todo el propósito de la entrevista se habría perdido, pero no iba a perderse porque aquel con A mayúscula, que solo deseaba ser persuadido, había encendido un anhelo en el corazón de sus compañeros de viaje, que no podía ser fácilmente rechazado. ¿Y acaso no se sigue repitiendo en los encuentros del Salvador con sus discípulos que le aman y anhelan este mismo anhelo, esta misma expectativa de quedarse con su Salvador? Su insistencia demuestra que aunque no sabían que era Jesús en medio de ellos, sin embargo sabían que querían pasar todo el tiempo que pudieran con este hombre. Y eso es lo que hace la presencia de Cristo, ¿sí? Hace que nos enamoremos de su presencia, hace que querramos estar junto a Él, que querramos saber más de Él. Sí, vamos al versículo 30, dice, al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él se desapareció de la presencia de ellos. Entonces tomó el pan tomó el pan y lo bendijo, ¿sí? Y el desconocido primero lo sorprende al asumir el lugar de maestro en la propia mesa de ellos, ¿sí?
Pero al proceder con este acto, que probablemente hasta reproduce toda la última cena, entonces tal vez un torrente de asociaciones y recuerdos les revela la identidad de quién es este huésped que tienen, y en un instante lo reconocen, y es que era su Señor resucitado. Iban a contemplarlo, lo estaban contemplando ahí en presencia, y tal vez lo iban a abrazar, pero en ese mismo momento, Él se desaparece. Ya el tiempo había sido suficiente. Y aunque no fue lo que se podría llamar una cena sacramental probablemente, había algo en ella que les mostró quién era este misterioso personaje, sí, este sabio invitado. Y antes sus ojos estaban velados, pero ahora les fueron abiertos los ojos y entonces reconocieron quién estaba partiendo el pan en la mesa. Sí, es decir, fueron abiertos los ojos por Cristo. Ellos habían sido impedidos por Cristo para reconocerlo hasta ese momento. Su cuerpo resucitado había sido glorificado y probablemente su apariencia había cambiado. Y esto explica sin duda por qué María Magdalena no lo había reconocido al principio. Pero en este caso, Dios intervino de forma activa para impedirles reconocerlo hasta el momento de su partida. Y dice, y él desapareció puf, por la presencia, así instantáneamente. No sé cómo pudo haber sido que de repente estaban viéndolo y ya no sé, es súper milagroso, pero no sé cómo pudo haber sido eso. Sí, tal vez en las películas se pudiese inventar algo así. Y, y su cuerpo resucitado, aunque era real y tangible, y que hasta podía comer alimentos, poseía, sin embargo, las cualidades de un cuerpo glorificado y transformado de manera misteriosa. Sí, Cristo podía aparecer y desaparecer en su cuerpo, como podemos ver en este pasaje. Su cuerpo podía aún traspasar objetos sólidos, paredes, o como los lienzos en la tumba, por ejemplo, o los muros y las puertas de una habitación cerrada. Y al parecer también podía recorrer grandes distancias en un instante, porque en el tiempo en el cual que los discípulos regresaron a Jerusalén, Cristo ya se le había aparecido a Pedro. Su ascensión demostró que su cuerpo resucitado ya estaba listo para ir al cielo. Con todo, era su propio cuerpo, el cuerpo de Cristo glorificado, el mismo que desapareció de la tumba, que conservaba los rasgos que lo identificaban, tales como la herida de los clavos, ¿sí? No era un fantasma o un espectro, era su cuerpo. Entonces el versículo 32 dice, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Y tan pronto como sus ojos fueron abiertos a ver a Jesús por quien realmente Él era, Él se fue milagrosamente y ambos dijeron lo que había en sus corazones. Sus corazones ardieron mientras lo escuchaban hablar y enseñar. Por eso deseaban tanto quedarse con Él lo más que pudieran. Y ahora se están compartiendo el uno con el otro lo que pasaba en sus corazones. Sus corazones ardían dentro de ellos mientras les hablaba y les exponía las escrituras. Es como que si dijesen, esto le explica todo. ¿Sí? No podíamos entender el ardor de la luz, el amor y la gloria que inundaban nuestros corazones, pero ahora sí lo entendemos. Incluso, aunque no sabían que era Jesús, cuando incluso cuando no creían que Él había resucitado entre los muertos, sus corazones aún ardían debido a la palabra de Dios y la palabra de Jesús que había en ellos. La palabra de Dios puede tener ese mismo efecto en nuestros corazones y tiene ese mismo efecto en nuestros corazones. Incluso cuando no sabemos que Jesús está haciendo su trabajo en nosotros. Y ninguno de los dos sabía que el corazón del otro ardía hasta que Jesús se fue. Después de eso, ellos podían tener una comunidad de corazones ardientes juntos. Una de las razones por las que Jesús se fue era para que se dieran cuenta de eso y se ministraran el uno al otro. Sí, vamos al versículo 33. Dice, levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos. Y es que no podían quedarse quietos. ¿Cómo iban a poder? Debían de regresar inmediatamente a contarle la noticia a los demás discípulos. Sí, encontraron a los 11, pero antes de que pudieran contar su relato, sus oídos son saludados con una emocionante noticia. ¿Cuál fue esa noticia? Versículo 24. Y decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón.
Qué información tan conmovedora y preciosa, ¿sí? La que vemos aquí. Parece que el único de los 11 a quien se le apareció en privado fue aquel que lo había negado tan vergonzosamente. Lo que sucedió en esta reunión nunca lo vamos a saber aquí. Sí, no se nos es revelado. Probablemente fue demasiado sagrado para ser revelado, ¿sí? Los dos de Maús ahora relatan lo que les había sucedido y mientras comparan las notas sobre las apariciones del Señor, Cristo mismo entonces se les presenta en medio de ellos. Qué aliento para los discípulos que dudan. Están confundidos, pero son de corazón sincero, ¿sí? Las escrituras describen al menos 10 diferentes apariciones de Cristo en el periodo comprendido entre su resurrección y su ascensión. Él se le apareció a María, primero a María Magdalena en la tumba, a las mujeres en el camino, a los discípulos en el camino de Maús, a Pedro, eh, a 10 de los 11 discípulos en ausencia de Tomás, a los 11 discípulos con Tomás, 8 días después, a 7 discípulos a las orillas del mar de Galilea, a más de 500 discípulos, quizás en una montaña en Galilea, y a Jacobo, y por último, pues a los apóstoles tan pronto ascendió al cielo. Después de su ascensión se apareció a Pablo también. Y la próxima vez que se aparezca va a ser en su gloria cuando lo veamos venir, mis hermanos. Entonces, en conclusión, tenemos la esperanza viva que Cristo, la esperanza viva que Cristo ha resucitado. El relato del camino a Emaús, que acabamos de leer de Lucas 24, 13 al 35, nos deja una profunda enseñanza sobre la manera en que Cristo obra en la vida de sus discípulos. Estos dos hombres desanimados y sin esperanza, tristes como lo leímos en el pasaje, caminaron junto a Jesús sin reconocerlo. No fue hasta que Cristo les abrió las escrituras y partió el pan que sus ojos fueron abiertos y comprendieron la gloriosa realidad de la resurrección. Este pasaje nos muestra entonces, mis hermanos, que la revelación de Cristo es progresiva, va creciendo en el tiempo y que es a través de la palabra de Dios que llegamos a conocerle como Él es verdaderamente. La resurrección de Jesús no es solamente un evento histórico, sino que es una verdad transformadora que cambia nuestra perspectiva sobre la vida, sobre la muerte y sobre la eternidad. A través de esta historia aprendemos que muchas veces nuestro entendimiento está velado, está tapado. No porque la verdad no esté presente ante nuestros ojos, sino porque necesitamos que Cristo mismo nos revele la verdad de sus escrituras. Muchas veces, como estos discípulos, llevamos cargas, llevamos preocupaciones, tristezas, que nos pueden hacer perder de vista lo que Dios ya ha prometido para nosotros en sus escrituras. Pero cuando permitimos que su palabra ilumine nuestras vidas, nuestros corazones comienzan a arder con fe y con esperanza. Entonces, ¿cómo se aplica este pasaje a nuestras vidas? Primeramente, no caminemos en desesperanza. Así como los discípulos de Emaús se sentían desconsolados, podemos pasar por momentos de duda y de tristeza. Sin embargo, la resurrección de Cristo nos recuerda que la historia no termina en la cruz, no termina en la muerte, sino que tenemos una esperanza viva en Él. Sí, así como lo dice primera de Pedro 1:3. Y no importa cuán oscuros parezcan nuestros días, Jesús camina con nosotros, para con aquellos que han puesto su confianza en Él, incluso cuando no le vemos y no le reconocemos. En segundo lugar, mis hermanos, volvamos a la palabra de Dios. Jesús no reprendió a los discípulos con nuevas revelaciones, sino que fue lo que hizo. Los llevó de regreso a las escrituras. Y es que el fundamento de nuestra fe no es una experiencia emocional, no es porque cómo yo me siento cuando voy a la iglesia, sino que el fundamento de nuestra fe es la verdad revelada en la palabra de Dios. Y si queremos fortalecer nuestra fe y conocer más a Cristo, entonces, mis hermanos, debemos de sumergirnos diariamente en la Biblia y dejar que Él nos hable a través de ella. En tercer lugar, mis hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? Pues reconozcamos a Cristo como nuestro caminar, perdón. ¿Cuántas veces estamos tan ocupados con nuestros problemas que no nos damos cuenta de que Jesús está con nosotros? A menudo buscamos respuesta en lugares equivocados, cuando la verdad está en Cristo mismo. Aprendamos a ver la mano de Dios en cada circunstancia y confiemos en su soberanía.
En cuarto lugar, mis hermanos, proclamemos con gozo la verdad del Evangelio. Una vez que los discípulos reconocieron a Jesús, no pudieron quedarse con esa noticia. De inmediato regresaron a Jerusalén a compartir el testimonio de la resurrección. Nosotros también hemos sido llamados a ser testigos de Cristo. No podemos guardar esta verdad solo para nosotros, mis hermanos. Debemos de anunciar con gozo que Cristo vive y que en Él hay salvación y que hay vida eterna solamente en Él. ¿Qué debemos de hacer? Pues creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Así que como Cristo abrió los ojos de los discípulos en Emaús, Él quiere abrir nuestros ojos hoy para que veamos su gloria y la esperanza que hay en Él. Si usted ha estado caminando en incertidumbre o en tristeza, pues permítele que la verdad de la resurrección llene su corazón con gozo y fe. La tumba está vacía, mis hermanos. Cristo ha vencido la muerte y esa victoria nos asegura vida eterna con Él. Que cada día, mis hermanos, podamos vivir con la certeza de que Cristo, de que nuestro Jesús está vivo y que camina con nosotros hasta el día en que lo veamos cara a cara en su gloria. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos las gracias por este pasaje, te damos las gracias por la seguridad que tenemos en la resurrección, en que esa misma resurrección atestigua, Señor, de que el Padre recibió el pago por el sacrificio que hiciste en la cruz, Cristo, y por nuestros pecados. Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y te pedimos, Padre, que nos permitas poner nuestra confianza, nuestra fe y nuestra creencia en tu palabra. Que sea tu palabra limpiando nuestro camino cada día, Señor. Que sea tu palabra que nos redarguya, nos dé gozo, Señor, nos dé paz. Que nos ayude en esos momentos difíciles, Señor, en donde parece que no hay salida. Te bendecimos, Señor. Gracias porque tenemos acceso hoy fácilmente a tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú quitando el velo de nuestros ojos cada día, Señor, para conocerte mejor a través de tu palabra. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y bueno, mis hermanos, entonces nos vamos a estar viendo en un par de semanas, Dios lo permita, para ver qué es lo que Dios tiene para con nosotros en el próximo estudio. Que el Señor les bendiga. Un abrazo desde Ecuador. Chao. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta
al Padre al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cada